agradezco, le ofrezco disculpas a Kurt Hartbart, escritor y periodista. Muy buenos días todavía, Kurt. Muy buenos días. Un día muy importante en muchos sentidos. Feliz de formar parte de este medio alternativo, ahí con Vicente dentro ahí de la Casa Blanca, que antes era solamente donde entraba Televisa, TV Azteca, Univisión, ¿no? Y ahora veo con mucho ánimo ahí que los medios alternativos han batallado por tener su lugar merecido ahí. Así es, por fin hemos conseguido ahí. Te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz. Y bueno, pues quiero comenzar precisamente con eso. Tenemos de hecho ya de vuelta a Vicente Serrano, quien quiere saludarte. Vamos en vivo y en directo con Vicente Serrano. Mi querido Toño, saludos a Kurt, y creo que Kurt nos puede dar una visión crítica y desde su trinchera importante también para la audiencia de Sin Censura, como un periodista que vive en México pero que escribe para medios estadounidenses. Te saludo, Kurt, desde este lugar por donde entrará el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta rotonda, en esta entrada, es que llegará el presidente y será recibido por el primer mandatario estadounidense Joe Biden. En esta reunión que ha dicho el presidente abordará temas como la inflación desde una visión regional y también el tema migratorio, un tema que genera pasiones a ambos lados de la frontera, sobre todo acá en Estados Unidos, en donde viven, trabajan millones de mexicanos y mexicanas que esperan algún día regularizar su situación migratoria. ¿Qué te voy a contar, Toño? ¿Qué le voy a contar a Kurt? ¿Qué le voy a decir a la gente que nos está viendo y escuchando? Pero desde aquí, desde el interior de la Casa Blanca, aquí será por donde entre. Esta será la llegada del presidente y se estacionará frente al recinto en donde será recibido por el presidente Joe Biden. Cuestión de minutos, mi querido Toño, para que arribe la comitiva. De hecho, veo que llegan en estos momentos los escoltas en motocicleta del servicio secreto, y creo que, si me permites, estaré narrándoles para ustedes esta llegada. Ya veo precisamente las camionetas llegar hasta este lugar. Ha llegado en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca. Estamos aquí esperando la entrada. Aquí viene en estos momentos la camioneta. Déjame voltear la cámara, mi querido Toño. Ahí viene. Esta es la camioneta que transporta al presidente Andrés Manuel López Obrador, que precisamente también lo transportó en su momento a la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En estos momentos estamos viendo cómo se estaciona la camioneta Suburban que trae las banderas de ambos países al frente, y de la que descenderá el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desciende primero la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Ahí la podemos ver bajando precisamente de este vehículo, y en estos momentos vemos bajar a otros miembros de la comitiva. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador saludando a los medios que estamos apostados precisamente aquí a las afueras del recinto, ya en el interior de la Casa Blanca. Y vemos llegar acá a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, como parte precisamente de esta comitiva del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tatiana Cloutier vestida de corto, muy sobria, de negro con blanco. Vemos también llegar al canciller Marcelo Ebrard, también en este grupo de funcionarios que acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador y que estarán en estas reuniones bilaterales. Vemos también al director del Instituto Nacional de Migración, Garduño, y bueno, pues en esta
oportunidad histórica. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo y en directo a través de los canales de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. El canciller Marcelo Ebrard saludando con una palmada en el corazón. Se regresa para saludar a las cámaras y entra al recinto en donde ya acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador, insisto, en esta reunión que podría terminar siendo histórica dependiendo de los acuerdos que anuncien ambos mandatarios, y nosotros estaremos precisamente en unos momentos ingresando para escuchar las primeras impresiones, los saludos de ambos mandatarios. Será cuestión de minutos, mi querido Toño. Kurt Harvard, para mí le decía a la audiencia de Sin Censura, es un orgullo que estemos llevándole hasta ustedes las imágenes en vivo y en directo a través de nuestras cámaras, de nuestros micrófonos, y la narración, la crónica de este servidor. Gracias por informarse con nosotros, mi querido Toño, mi querido Kurt. Regreso a las cámaras y los micrófonos con ustedes, esperando a que nos permitan el acceso en cualquier momento. Estos son imágenes en vivo y en directo que trae Vicente Serrano. Lo estamos combinando con algunas que llegan desde el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Por favor, querido Vicente Serrano, tan pronto tengas más información, interrúmpenos y ahí estaremos. Ahí veíamos al presidente López Obrador arribando. Te ofrezco disculpas, Kurt Harvard, por interrumpirte en esto, pero ahí estamos. Está ya Vicente, de hecho, ingresando a la Casa Blanca. Lo vemos, está entrando por otra puerta. Bueno, ya terminó la transmisión, pero veíamos que el director de Sin Censura, Vicente Serrano, también entraba por otra puerta al interior de la Casa Blanca. Lo ve usted aquí en Sin Censura, completamente en vivo y en directo, y le pido a don David que nos grabe para escuchar el comentario de Kurt Harvard sobre esta visita. Bueno, vamos, estás compartiendo con nosotros, Kurt, este momento histórico en el que el presidente López Obrador se reúne con el presidente Biden, hombres que son en definitiva distintos debido a sus ideologías, pero que han tenido hasta cierto punto pues coincidencias en algunas de sus políticas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Kurt? Sí, es un momento histórico en varios sentidos, ¿no? Y fíjense, de entrada, ¿no? Los conservadores en México, varios dijeron que jamás iba a pasar, ¿no? Que después de que AMLO decidió no asistir a la Cumbre de las Américas, ¿no? Dijeron, ay, pues no hay ninguna manera de que AMLO va luego a ir a la Casa Blanca a reunirse con el presidente. Queda absolutamente desmentido, ¿no? De entrada, ¿no? Esta idea que hay que ser sumiso ante Estados Unidos y servil, ¿no? Se ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Hace un mes, AMLO, representando un liderazgo regional, decidió no ir a la cumbre, ¿no? En protesta contra la exclusión de varios países. Y aquí ni un mes después está yendo a la Casa Blanca con una alta popularidad, un respaldo nacional y regional, y de manera interesante, ¿no? Cómo están las cosas, ante un presidente de los Estados Unidos con una históricamente baja tasa de popularidad, ¿no? Ahorita la tasa de aprobación de Joe Biden ronda el 30%, 33%, es decir, como de las peores tasas de Trump en sus momentos de mayor crisis, ¿no? Entonces vemos una situación que pocos, tal vez, sobre todo de medios más convencionales, habrían previsto, ¿no? Hace unos meses, ¿no? Que es un presidente de México que llega con mucho respaldo ante un presidente de Estados Unidos que se ve empequeñecido, ¿no? Con toda la guerra contra Ucrania, que se supone que iba a inflar su imagen, ¿no? Ahí en lugar de eso vemos al presidente de Estados Unidos combatiendo asuntos de inflación, problemas económicos, ¿no? Una sensación que su gobierno es incapaz de hacer cualquier cosa frente a una serie de crisis mundiales. Entonces, curiosamente, y además Biden ahora está enfrentando unas elecciones intermedias en noviembre,
que pintan muy difíciles para el Partido Demócrata. Entonces, lo que vemos aquí es un presidente de Estados Unidos que necesita esta cumbre, o esta reunión, ¿no? Necesita alguna victoria ahí, necesita algo que pueda mostrar ante sus electores. El problema con eso es que no ha logrado que el Congreso aprobara ninguna de sus grandes iniciativas. Es decir, el Partido Demócrata vendió la idea de Joe Biden ante Bernie Sanders, es decir, con toda la energía, el ímpetu que tenía el movimiento de Bernie Sanders, con la idea de que Biden era la persona que podía lograr acuerdos con el Congreso, ¿no? Y que Sanders no, porque era demasiado izquierdista y no iba a poder lograr consensos en el Congreso. Lo que vemos es un Biden ahí totalmente incapaz de lograr acuerdos, ¿no? Con sobre todo el Senado. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a poder ofrecer? Una amplia reforma migratoria, el Congreso no lo va a aprobar, ¿no? Más apoyo económico para América Latina, el Congreso no lo va a aprobar. Y Biden ha mostrado que no tiene liderazgo para lograr esas cosas. Entonces, va a ser otra vez como la Cumbre de las Américas, hace un mes, donde Estados Unidos ofrece cacahuates a América Latina y espera que vayan a estar todos conformes con eso, ¿no? ¿Qué ofrecieron en la Cumbre de las Américas? ¿No? 300,000 visas temporales para migrantes. Pues esto es nada, ¿no? Compartido con toda América Latina. Unos 314 millones de apoyo regional y eso canalizado a través de USAID. Eso no es nada. Entonces, mi pregunta de entrada es, ¿qué es lo que Biden vaya a poder llevar a la mesa, ¿no? En ese encuentro? Exactamente, no lo que va a llevar el presidente López Obrador, que es una amplia agenda, sino lo que podría presentar en todo caso Joe Biden. Y le voy a pedir a don David que nos grabe, Kurt, para ir con el siguiente tema. Algo que mencionas que es devastador, es esa debilidad, en efecto, que es clara, que desafortunadamente pues no quieren mostrar en los medios de comunicación tradicionales ante un temor justificado, si te soy perfectamente honesto, temor justificado de un eventual regreso de Donald Trump. Se ha planteado una y otra vez que podría buscar la reelección. El presidente Donald Trump buscaría quitar al presidente Biden de la Casa Blanca, pero también se ha dicho que pues Biden ni siquiera busca reelegirse, vamos, él sí lo ha planteado una y otra vez, pero suena muy, muy fuerte que están buscando otro tipo de candidatos. Con nuestro otro invitado, el invitado que teníamos antes, Jaime Hernández, hablábamos de cómo es que incluso suenan muy fuertes los nombres del gobernador de Canadá, de California, disculpe usted, el gobernador de California, Gavin Newsom, y también del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, para en todo caso ser los que puedan en todo caso enfrentarse a quien sea que vayan a poner los republicanos. La realidad, y tú lo sabes perfectamente como estadounidense, yo lo sé como persona, como residente de este país, es que pues los estadounidenses aquí votan también con el bolsillo, votan de acuerdo a quién pues les da mejores precios en la gasolina. La realidad es que en estos momentos, como bien lo mencionabas, la gasolina está por los cielos aquí en los Estados Unidos y muchos demócratas están enojados, como decimos los mexicanos, están encabronados por esos altos precios de la gasolina. ¿Ves de alguna u otra forma que el Partido Demócrata busque sustituir a un Joe Biden para enfrentarse a un eventual Trump? Buena pregunta. Miren, el Partido Demócrata ha acabado su propia tumba en ese sentido, ¿no? 2 veces bloqueó el paso a Bernie Sanders. Entonces, en lugar de eso, pues, voltearon otra vez hacia los que donan millones a su partido, que son sus donadores corporatistas. Ahí. En ese sentido, realmente no hay gran diferencia entre los dos partidos, porque ambos partidos se han vendido a los grandes intereses económicos del país. Entonces, ¿quién va? ¿No? Salió una encuesta hace un par de días que creo que 94, si no me equivoco, 94% de los jóvenes
los jóvenes votantes quieren otro candidato para el Partido Demócrata en 2024, ¿no? Los jóvenes que justamente tienen que enfrentar la inflación, la falta de oportunidades económicas, alza astronómica de rentas, la incapacidad de conseguir un departamento, una casa en rentas, la imposibilidad de comprar una casa, ¿no? Salarios que se han estancado desde hace décadas, ¿no? Esos jóvenes tenían algo de esperanza en que Biden iba a implementar algunas de las medidas que habían prometido, incluyendo una alza en el salario mínimo, cancelar las deudas estudiantiles, ¿no? En Estados Unidos los jóvenes tienen millones de dólares porque tienen que pedir préstamo para estudiar en la universidad y tienen que cargar con todo eso sobre las espaldas. Había una serie de medidas que prometió Biden y no ha cumplido con ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Entonces, el problema es ahora, Biden tiene una popularidad por los suelos, también Kamala Harris tiene una popularidad por los suelos. Es la vicepresidenta más popular. Estimado Kurt, voy a tener que interrumpirte en estos momentos, pues nos acaba de llegar un reporte grabado de último momento y le pido a don David que nos grabe. Por favor, grábenos, don David. Le ofrezco disculpas a Kurt Hartberg por interrumpirlo, pero nos acaba de llegar un reporte de último momento grabado por Vicente Serrano al interior de la Casa Blanca. Vamos a verlo y escucharlo. Mi querido Toño, ya nos encontramos en el salón de prensa de la Casa Blanca. Estamos esperando que nos den acceso a la oficina en donde se reúnen ya el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden. Desde aquí te muestro por dónde vamos a entrar y por dónde vamos a salir, porque también saldremos precisamente por este lugar. Te mantengo al tanto, grabo esto y te envío. No se nos permite la transmisión en vivo y en directo, pero casi en tiempo real, las grabaciones y el reporte paso a paso de lo que ocurre al interior de la Casa Blanca. Bueno, pues ahí lo tiene usted, es Vicente Serrano adentro, al interior de la Casa Blanca, haciendo este reporte ya más que listo y preparado. Qué bueno que podamos tener este tipo de situaciones. Yo le quiero ofrecer disculpas en esto a Kurt Hartberg, que nos estaba dando un análisis muy importante. Así que, pues bueno, ahí estamos. En cualquier momento regresaremos ya en vivo con Vicente Serrano. Y le pido a don David que nos grabe porque nos estabas planteando, Kurt Hartberg, una serie de situaciones muy, muy fuertes. Nos hablabas de una popularidad del presidente Biden por los suelos, pero también de la vicepresidenta Kamala Harris. Yo más que falta de popularidad que tenga Kamala Harris, yo veo más bien una idea racista que existe en cuanto a su persona, y racista y misógina en cuanto a la persona de Kamala Harris. Desafortunadamente los votantes aquí en eso sí se fijan muchísimo, lo digo con mucho respeto, no han votado por una mujer y fue muy difícil que eligieran a un presidente afroamericano en su momento como ocurrió con Barack Obama. Esa es mi opinión, pero me gustaría muchísimo escuchar tu análisis al respecto, Kurt. Pues sin duda hay un elemento de racismo ahí. Esto no se niega. Es decir, Estados Unidos es un país racista. Hemos visto eso en caso tras caso, en todos los casos de brutalidad policíaca y demás, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Pero es algo que siempre ha estado ahí. Eso es un factor indiscutible en Estados Unidos. Pero también es cierto que Kamala Harris no se ha ayudado a sí misma, ¿no? Es una persona que durante las elecciones primarias fue incapaz de lograr articular un programa, ¿no? Es decir, qué es lo que ella realmente quería. Y por eso tuvo que salir de la contienda presidencial en 2020, incluso sin conseguir un solo delegado. De hecho, ella se la pasaba mucho más en casas de gente rica recaudando dinero, porque así es el sistema ahí, ¿no? De recaudar millones de dólares ahí, de donadores privados para financiar las campañas.
También como fiscal de California, pues ahí en su historial hay cosas bastante cuestionables en su historial como fiscal de California. Hemos visto igual en la vicepresidencia, no ha podido articular un mensaje realmente coherente, ¿no? Incluso su incursión en América Latina, ¿no? Con eso de no vengan, fue muy poco afortunado, ¿no? Pareció insensible, pareció simplificar un asunto bastante complicado en cuanto a la migración. No vengan, ¿no? Bueno, hay mucho más atrás de eso. Entonces, estando de acuerdo contigo, sin duda, en el asunto del racismo, lo seguro es que Kamala Harris no se ha hecho ningún favor, ni durante la campaña de 2020, ni en sus años como vicepresidenta, ¿no? Entonces, todo eso abona a una crisis en el partido demócrata, ¿no? Porque si Biden se vuelve a postular, es muy posible que pierda. Pero si no, abre la contienda a, pues, ¿quién, no? Kamala Harris, gobernador de California, de Illinois. Sanders ha dicho incluso que si Biden no se vuelve a postular, él sí lo haría. Desde el lado republicano vemos un panorama, pues, mal para el país también. Es decir, ahora, con todos esos nuevos fallos de la Suprema Corte, en cuanto al aborto y varias cosas más, vemos realmente una embestida de la ultraderecha en Estados Unidos. Entonces, Trump ya se está posicionando para volver a postularse. Pero si Trump se enreda en un juicio por los acontecimientos del 6 de enero, las otras opciones para el país podrían ser incluso peores. Y yo estoy pensando en Ron DeSantis, gobernador de Florida, ¿no? Muy fascistoide y muy abiertamente racista. Greg Abbott de Texas, ni hablar. Entonces, el asunto con los republicanos no es solamente cuestión de Trump, es cuestión de quién sería si no es Trump. Tienes toda la razón, Ron DeSantis, que yo de hecho he considerado es un político no solamente con aspiraciones hacia el poder, hacia la ambición de poder y de dinero, como siempre tienen los políticos, sino que tiene sus propias ideologías fascistas, racistas, discriminatorias, un sujeto que incluso se lanzó en contra de Gustavo Petro, y ni se diga, como bien mencionas, a Greg Abbott, quien ha hecho ese sí lo veo más bien como un político ambicioso, ese sí lo veo como uno de esos que mienten con tal de conseguir votos, que utilizan recursos absolutamente básicos como atacar a la inmigración con tal de reelegirse, puesto que son sumamente populares, sumamente populares. Querido Kurt, ¿qué te parece que vemos otro de los enlaces que nos está mandando en estos momentos Vicente Serrano? Nos acaba de mandar otro enlace, el queridísimo Vicente Serrano nos acaba de mandar otro reporte ya desde la sala de prensa. Le pido a don David que nos grabe. Grábenos, don David. Ahí desde la sala de prensa está ya nuestro queridísimo compañero y amigo Vicente Serrano, esa icónica sala de prensa de la Casa Blanca, a donde, pues bueno, se dirigen a veces líderes de Estado, pero en la que participa siempre la secretaria de prensa, la vocera del presidente Biden, y, por supuesto, otros líderes de Estado cuando tienen la palabra. Vamos a ver y escuchar este reporte de Vicente Serrano desde ahí, desde la icónica, legendaria y pues muy llamativa sala de prensa que existe en la Casa Blanca. Queridos amigos de Sin Censura, querido Toño, solo cuestión de minutos para que nos permitan el acceso a esta oportunidad de la prensa de escuchar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su homólogo, a quien visita aquí en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden. Solo minutos también para que podamos confirmar la extensión del cabildeo y las negociaciones, el acuerdo al que hayan llegado ambos gobiernos, ambos mandatarios, en torno a los temas que nos ha estado mencionando el presidente
Andrés Manuel López Obrador una y otra vez en las últimas 2 semanas. El tema de migración y cómo paliar, cómo hacerle frente a la inflación que afecta duramente a nivel mundial. Estamos en la sala de prensa, en solo minutos esperamos tener acceso a la oficina en donde ya están reunidos los presidentes de ambas naciones. Resultó pues falso aquel panorama dramático, trágico, apocalíptico de varios analistas que decían que Joe Biden ni de chiste iba a recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador después de haber cumplido su promesa de no asistir a la Cumbre de las Américas. Y bueno, pues ya vemos que el peligro para México está aquí en la Casa Blanca, reunido con el líder de una de las, o la más tal vez importante potencia económica del mundo. Estamos al pendiente de los detalles y desde aquí les seguimos informando a la audiencia, a ustedes. Gracias por informarse en Sin Censura. Y es que, miren, no ha quedado claro si van a dar un mensaje en conjunto. Hasta el momento se ha planteado que no van a responder preguntas a la prensa, ni el presidente López Obrador ni el presidente Biden, pero a lo mejor y sí. Ahí estará Vicente Serrano esperando ese resultado de la reunión del presidente López Obrador con el presidente Biden. Y como bien lo planteaba hace unos momentos Kurt Hartberg, pues se caen los discursos de la ultraderecha mexicana, del conservadurismo, que aseguraba que, bueno, iba a haber un desaire por parte del presidente Biden al presidente López Obrador. Todo lo contrario, ahí se están reuniendo en estos momentos en un ánimo absoluto de amistad. Y le pido a don David que nos grabe para seguir precisamente con estos cuestionamientos, esos planteamientos que tenemos con Kurt. Kurt, hace unos momentos nos hablabas de la preocupación que existe, no tanto por el que sea, en caso de ser necesario, el sucesor de Biden, en caso de que no busque la reelección, sino el que pueda, estar al frente de los republicanos. Y decías, yo no estaría tan preocupado por Trump, que ya conocemos y que pues ha hecho una serie de payasadas. Estaría más preocupado por personajes como Ron DeSantis, como Greg Abbott, que han tenido discursos fascistoides en todo esto. ¿Tú sí ves un panorama de elección en el que los republicanos podrían retomar el gobierno de los Estados Unidos? Yo veo esta posibilidad, sí la veo. Empezando con las elecciones intermedias, ¿no? Todo indicaba que los republicanos iban a retomar ambas cámaras del Congreso este noviembre. Ahora, con el fallo de la Suprema Corte, ¿no? Que invalidó el fallo anterior, Roe vs. Wade, y regresó el asunto del aborto a los estados y ahora la mitad de los estados está prohibiendo el aborto. Esto podría movilizar las bases demócratas para que salgan a votar este noviembre y cambiar el cálculo un poco. Esto no es por nada que haya hecho Biden, es más bien como respuesta y protesta contra esos fallos desbordados de la Suprema Corte, básicamente fuera de control en Estados Unidos. Pero la amenaza para 2024 está muy fuerte. No es por nada que haya hecho el Partido Republicano. El Partido Republicano no tiene ninguna soluciones para el país. Es decir, nada más quieren seguir con las mismas políticas que han llevado a la crisis ahora. Pero los demócratas no han cumplido, repito, con varias de las medidas más importantes que muchos han pedido. Y esto tiene exactamente con los asuntos de bolsillo que mencionaste al principio. El costo de los combustibles, ¿no? Es fundamental. Vimos en Francia como el alzo del costo de los combustibles desencadenó el movimiento de los gilets jaunes, ¿no? Los chalecos amarillos ahí, que estuvieron más de un año en las calles y provocó una enorme represión del gobierno de Macron. Vimos como un alza en el precio del metro desencadenó
un enorme movimiento en Chile en 2019, poco antes de la pandemia ahí. Entonces, sobre todo cuando todo lo demás está muy tenso, estos asuntos del bolsillo pueden desencadenar cosas que uno no espera en un momento, ¿no? Y ahí vemos un asunto ahora donde los estadounidenses están enfrentando precios muy altos de la gasolina. Y como bien han mencionado, ahí es totalmente privado el asunto de los combustibles. Entonces es Chevron, es Exxon, es Mobil ahí, que están subiendo los precios mucho más que el precio de la inflación. Es decir, se están sacando provecho de la situación. Es decir, la inflación ronda el 8%, pero el alza del precio de los combustibles ha sido mucho más que 8%. Subirlo 8% no gusta a nadie, pero más o menos, ok, pero no, lo han subido más. Y este es el momento en que esas empresas han ganado ingresos récord, en que están pagando a sus CEOs, a los presidentes de las empresas, salarios estratosféricos ahí. Y eso es parte de un sistema en los Estados Unidos donde hay una oligarquía que realmente está fuera de contacto con lo que está pasando en las calles de los Estados Unidos, ¿no? No están al tanto de eso, ¿no? O no quieren estarlo, o creen que pueden seguir apretando y apretando y apretando sin provocar una reacción de alguna forma. Entonces, vemos una situación donde combustibles al alza, rentas muy al alza, precios de las casas incosteables para la vasta mayoría de las personas. Mientras tanto, el salario mínimo en Estados Unidos sigue estancado en $7.25 a la hora a nivel federal. En ciertos estados es más alto, pero eso no ha cambiado en 15 años, el salario mínimo. Y esa es una de las cosas que exigieron que hiciera Biden, que subiera el salario mínimo a $15 por hora. No lo hizo. No lo pudo hacer lograr por el Congreso, ¿no? Mientras tanto, vemos que los jefes de las grandes empresas siguen con enormes ganancias. Y estas mismas empresas se están volviendo a comprar sus propias acciones, ¿no? Para apuntalar desde ese sentido. Entonces tenemos una situación de crisis ahí, aumentado por el asunto de la inflación, que es pandemia, más el asunto de Ucrania, más el asunto de las cadenas de producción. Vendieron la idea de que globalizar las cadenas de producción era la manera siempre de ganar eficiencias. Y luego vemos cuando hay una crisis de salud y hay una crisis política, bueno, hacer outsourcing de las cadenas de producción en todo el mundo tal vez no fue una medida más eficiente de organizar la economía, ¿no? Entonces, vemos una crisis del sistema total en Estados Unidos. Republicanos y demócratas, ninguno de los dos capaces de responder a algo que es estructural y que la gente está hasta el tope, ¿no? Así es, ha sido una situación en la que pues vemos a tanto republicanos como demócratas cuestionándose sobre el futuro de este país. Lo mencionabas con los cambios que han existido muy claros, interpuestos por la Suprema Corte, estas determinaciones que han provocado en definitiva una crisis de salud en este país, una crisis también de derechos que han puesto en cuestión el futuro precisamente en cuanto a los derechos civiles de la gente que vive aquí en los Estados Unidos. Pero regresemos al tema del presidente López Obrador y le pido a don David que nos grabe, porque Kurt, en estos momentos se lleva a cabo en efecto la reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Yo sé que hemos planteado una y otra vez que esta situación es más bien conveniente para el mismo Biden, pero acá en los Estados Unidos no se da una difusión muy fuerte al respecto. No hay mucha difusión sobre esta visita del presidente López Obrador. Si uno revisa en los medios de comunicación tradicionales, se está hablando del viaje que hará a Medio Oriente más tarde el presidente Biden y de lo que ocurre con el presidente López Obrador. Bueno, vamos, ni poquito. No hay nada de eso en los medios de comunicación tradicionales.
Por otra parte, bueno, se menciona en México que sí habrá algún tipo de problemática en la reunión. Tú nos has dicho que han sido desmentidos los conservadores, pero ¿existiría la posibilidad de que en efecto ya en la reunión a puerta cerrada entre el presidente Biden y el presidente López Obrador exista algún tipo de diferencia, algún tipo de discusión? Va a ser interesante precisamente eso. En cuanto a la prensa, ese boicot desde ambos lados realmente nos sorprende, ¿no? Y esa es parte de la crisis, no solamente la crisis estructural del país, sino la crisis estructural de los medios convencionales. Y por eso medios ahí como Sin Censura están ahí rompiendo, precisamente con ese tipo de cosas, ¿no? En cuanto a lo que habría de pasar en la reunión en sí, va a ser muy interesante. López Obrador, pues claramente ha dicho que el tema número uno va a ser migración, en dos sentidos. Número uno, regularizar el flujo migratorio, ¿no? Para los que cruzan, ¿no? Sobre todo a la luz de lo que pasó con el camión, ¿no? En Texas, ¿no? Ahí donde perdieron sus vidas unas 50 personas en las condiciones más horroríficas y horrendas. Este tema ya no se puede posponer más, ¿no? Personas que arriesgan sus vidas ahí y mueren en las condiciones más horrendas. Y también regularizar el estatus de los que están ahí y que llevan mucho tiempo en el país, ¿no? Ahora bien, como dije, el Congreso de Estados Unidos no va a aprobar de aquí a noviembre nada en términos grandes en cuanto a una reforma migratoria en grande. Entonces, la pregunta es qué va a poder ofrecer a Biden al respecto, que no sean puras migajas, ¿no? Pero el asunto ahí es que esas son cosas que ya no se pueden posponer, ¿no? Durante la pandemia fueron los migrantes los que echaron a andar el país, ¿no? Es decir, ellos hicieron que Estados Unidos siguiera andando, ¿no? Cuando la vasta mayoría de la gente clase media y todo eso tenían el lujo de resguardarse en sus casas y tal vez trabajar desde casa. No, eran los migrantes que estaban ahí en las calles, en los camiones, los transportistas, en los trabajos esenciales ahí, ¿no? Y como dijo muy bien la compañera Alina Duarte ayer en un muy buen hilo en Twitter, ya basta con nada más decir los héroes vivientes, ¿no? Los migrantes salvaron a Estados Unidos durante la pandemia. Sin su trabajo, la economía de Estados Unidos se hubiera parado. Tanto aquí como en el trabajo de los trabajadores esenciales aquí en México. Esas son cosas ya que no se puede posponer. Es decir, no se puede, por un lado, depender de los migrantes durante crisis sanitarias como la pandemia y luego llamarles héroes vivientes y, por otro lado, negarles básicos derechos, ¿no? Humanos, ¿no? Y dejar que sigan muriendo en camionetas. Eso se tiene que poner fuertemente sobre la mesa, ¿no? Y aunque no haya un magno acuerdo hoy, ir sentando las bases para algo que llegue en el futuro. Y creo que algo va a salir de la reunión de hoy. Nada más que tenemos que tener siempre atrás el asunto del Congreso que está boicoteando todo en los Estados Unidos, ¿no? El asunto ahí del Senado que totalmente de manera ademocrático requieren 60 votos para aprobar cualquier cosa, 60 de 100 por herramienta que se llama el filibuster, ¿no? Que los demócratas no han podido tampoco quitar. Entonces, no tienen 60 votos. Entonces, regresamos a lo mismo, ¿no? Un país como Estados Unidos inmovilizado políticamente, inmovilizado en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a poder ofrecer Biden? ¿Y en qué va a empujar AMLO, ¿no? Para que esta situación, ¿cómo se puede decirlo? Para que se rompa esa situación donde hay bloqueo político, donde no hay movimiento ahí, ¿no?
Otra cosa que mencionar, y creo que es muy importante, es que va a haber una reunión de empresarios ahí, ¿no? Muchos de esos empresarios les ha ido muy bien durante la pandemia, les ha ido muy bien, ¿no? Carlos Slim y demás, ¿no? La Bolsa de Valores de Estados Unidos tuvo un año récord en 2021, menos este año, pero el año pasado fue un año récord. Estos magnates, durante la pandemia, han visto que sus fortunas aumentaron un 30% o más. Mientras tanto, hay migrantes que han perdido sus vidas cruzando la frontera y manteniendo que la economía de Estados Unidos en movimiento durante una crisis sanitaria sin precedentes. Eso también hay que verse, ¿no? No puede seguirse con una situación en que los grandes empresarios ven enorme aumento de sus fortunas durante la pandemia sin dar algo, ¿no?, de esto a la comunidad migrante a ambos lados de la frontera. Querido Kurt, ya para ir cerrando esta conversación tan interesante que estamos teniendo contigo, me gustaría también pues conocer tu opinión al respecto de lo que te voy a plantear y le pido a don David que nos grabe. Tú has expresado aquí, obviamente, pues una ideología progresista, obviamente. Sin embargo, desde el conservadurismo mexicano, desde la ultraderecha en el mundo, siempre se plantea esa idea errónea, ignorante, de que todos los que viven en Estados Unidos o todos los estadounidenses deben ser, o las personas que se quieren hacer estadounidenses, o los residentes en los Estados Unidos deben aceptar su realidad neoliberal, su realidad de la derecha, su realidad conservadora, cuando pues en la realidad de los Estados Unidos, este país se funda bajo una serie de valores que buscan precisamente la igualdad, la libertad y sobre todo la búsqueda de la felicidad para todos, ¿no? El derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que están incluso consagrados en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Qué le dirías tú a esos que constantemente están pues planteando esa idea de que los Estados Unidos es una nación absolutamente neoliberal? Yo lo que planteo al respecto constantemente es que eso se debe a las políticas de los gobiernos que han detentado el control aquí en los Estados Unidos, más no a los valores y principios de esta gran nación. ¿Te gustaría cerrar con ese comentario? Sí, pues Estados Unidos es un país complicado, ¿no? Entonces decir que es un país neoliberal es pues una simplificación, ¿no? Una generalización muy grande. Como bien mencionas, en los documentos fundacionales del país está plasmado toda una serie de derechos, ¿no? Desde ahí, finales del siglo XVIII, ¿no? A la luz de la Ilustración y demás, ¿no? Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no?, como una declaración de la independencia. También en las primeras 10 enmiendas a la Constitución, ¿no?, que es la Carta de los Derechos, donde está plasmado libertad de expresión, libertad de culto, ¿no?, privacidad, ¿no?, una serie de cosas, ¿no?, ahí que hace que en la base, ¿no?, hay algo rescatable, digamos, del proyecto estadounidense, ¿no? El problema es que hay un bipartidismo en este país que no permite, ¿no?, que esos derechos se viven plenamente y por toda la población, ¿no? Los afroamericanos, los latinos y otras minorías serán los primeros en decirte que todos estos derechos plasmados en las primeras 10 enmiendas nunca se ha aplicado a sus comunidades, ¿no? Libertad de expresión, privacidad, la presunción de inocencia, todas esas cosas que pues están fundacionalmente en los documentos, ¿no? No se han aplicado a las comunidades de mayorías o de africanos o de los indígenas ni hablar, ¿no?, en el país. Entonces, el proyecto de Estados Unidos, si se va a sobrevivir, ¿no?, tiene que extender la promesa de la Constitución y de la Declaración de Independencia y de los documentos sucesivos a toda la población,
cosa que nunca ha hecho. Si vives en un suburbio blanco, tal vez gozas de esos derechos. Si vives en el interior de una ciudad, no existen, ¿no? La policía te puede detener sin sospechas, te pueden maltratar, incluso te pueden matar, ¿no? Esas son cosas que hemos visto en ciudades a lo largo del país. Entonces, el problema es que mucha gente que vive en como los suburbios o el campo no sabe cómo es la vida para los que viven en las grandes ciudades o viven en los barrios donde hay mayor presencia policíaca y mayor opresión. Entonces, muchas veces no hay conversación entre ellos. Unos no saben cómo viven los otros. Además, el bipartidismo ha hecho que el país realmente está paralizado políticamente, ¿no? Es como si hubiera una situación de PAN-PRD, pero desde hace 200 años solo ha habido dos partidos. Y esos dos partidos ahora cierran el paso a otros candidatos, cierran el paso a movimientos reformistas, cierran el paso a movimientos que podrían realmente abrir un sistema bipartidista, oligárquico, cerrado, imperialista, para que realmente esos derechos se realizaran, ¿no? Eso es lo que se esperaría que pasaría, que hubiera un movimiento lo suficientemente fuerte para romper este bipartidismo y abrir el país, ¿no? A lo que ya está plasmado en sus documentos, pero no se ha hecho realidad. Y realmente el futuro del país depende de eso. Es decir, ¿va a haber algo que abre este sistema cerrado? ¿O va a seguir en un declive acelerado? Como hemos visto en estos últimos 20 años. Vaya, el siglo XXI no ha sido un buen siglo para Estados Unidos. Empezó con Afganistán, que terminó siendo 20 años ahí sin conseguir nada. Ahí el Talibán regresó. Y la guerra contra Irak, y los cientos de miles de iraquíes que murieron en eso, ¿no? Los desastres ahí en Siria, en Libia, ¿no? Ahora, su guerra de terceros en Ucrania, ¿no? Todo eso mientras el ciudadano de a pie en Estados Unidos está viviendo con todos los asuntos que mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, mientras gasta y gasta y gasta en guerras exteriores, pues para mucho ganancia de la industria armamentista en Estados Unidos, el país dentro está enfrentando una serie de retos que no están, la clase política no han encontrado respuestas, ¿no? Entonces, esto solo puede conducir a algún tipo de explosión si no haya antes un camino que rompe con este parálisis actual, cuya figura máxima es Joe Biden, ¿no? Joe Biden es la figura máxima ahora de este parálisis estadounidense, ¿no? Que parece medio dormido, que parece incapaz de reaccionar, ¿no? Que parece ya casi en otro siglo. Mientras que pues en el mundo en sí, avanza China, avanza BRICS, avanza, es decir, el mundo en sí se está reconfigurando, ¿no? Y Estados Unidos sigue en un plan muy atrasado, ¿no? En muchos respectos. Así es claramente necesario que Estados Unidos entienda su nueva realidad, que Estados Unidos vea lo que está ocurriendo en estos momentos. Y bueno, pues de ahí Estados Unidos y su gente puedan determinar de una forma distinta. Se plantea una y otra vez, de hecho esto lo hace el Pew Research Center, entre otras agencias, entre otras organizaciones, que en cuestión de 2 décadas habrá ya una mayoría al menos de hispanos, y los que detentan la mayoría de hispanos aquí en los Estados Unidos son los mexicanos. Yo cerraría con eso, estimado Kurt Hartward. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que pueda verte en otros espacios? Por supuesto que estamos más que agradecidos con esta intervención que tienes aquí en Sin Censura, en un día tan especial, el día en el que el presidente López Obrador se reúne con el presidente Biden en medio de lo que ocurre ahí en la Casa Blanca.
Y de hecho, ese punto que acabas de mencionar es fundamental, ¿no? Es decir, hay un terror en la población blanca en Estados Unidos que luego van a convertirse en minoría, ¿no? Entonces, por eso ves mucho de la violencia de la derecha de Estados Unidos y mucho de este sentimiento antimigrante y demás, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Con un miedo de perder su mayoría ahí, la incapacidad de ajustarse a un país en evolución, ¿no? Entonces mis redes, @Kurt Hackbarth en Twitter, exactamente como está mi nombre, @Kurt Hackbarth. Escribo para la revista Jacobin, acabo de postear ayer un nuevo artículo sobre la crisis del agua, estoy compartiendo. También tengo una columna mensual en la revista Sentido Común. Entonces me pueden leer ahí en español, Jacobin en inglés, pero muchas veces esos artículos luego se traducen al español. Muchísimas gracias, Kurt. Muchísimas gracias. Usted lo sabe bien. Ahí está. El apellido de Kurt es Hackbarth. Es Hackbarth. Así lo estaba poniendo don David en pantalla. Hackbarth, para que usted lo pueda localizar así en redes sociales. Kurt con K, de kilo. Y pues te agradecemos, como siempre, por este enlace que tuvimos, Kurt. Nos vemos a la próxima. Y mire, estamos esperando más información de lo que ocurra ahí adentro de la